Hola, buenas tardes y bienvenidos a este primer webinar del año 2022. Es un verdadero placer empezar estas actividades de Casa Asia con esta presentación y sobre todo con la gran respuesta que hemos tenido por parte de todos vosotros, porque hemos tenido más de 400 inscripciones, con lo cual pues nada mejor que empezar un nuevo año con esta motivación extra. Así que, pues como decía, un placer presentar este libro, esta antigua sabiduría budista para tiempos actuales, Meditación en la vacuidad, de Jeffrey Hopkins, y tenemos la suerte de tener al traductor con nosotros. Justamente antes de empezar, pues me comentaba Simón que ha sido un trabajo de 4 años, o sea que es un trabajo inmenso y que yo creo que, bueno, pues que está reflejado en esta gran edición que han hecho Ediciones Luciérnaga, ¿no? Muy cuidada, muy elaborada. Y nada, estamos encantados de tenerte, Simón. Simón Fernández Bianco es psicólogo, licenciado en psicología clínica, formado en meditación, filosofía y psicología budista desde el año 94 en las cuatro escuelas del budismo tibetano, principalmente en Asia, Francia e Italia. O sea que hay también un gran recorrido personal y profesional y espiritual ahí. Ha sido también monje budista en la escuela Gelung del 2002 al 2007 y se ha formado en el monasterio Nalanda en Francia y la Universidad de Seraye en India y en el Instituto Lama, ahí no sé si pronunciar, como no lo voy a pronunciar correctamente. Lama Tsongkhapa. Exacto. Sí. Y bueno, desde el 2008 enseña meditación y psicología budista y es autor, traductor de diferentes obras, fundamentalmente la que nos trae aquí a este primer webinar del año, sobre el libro de Jeffrey Hopkins. Así que, bueno, nos explicará Simón el libro, todo lo que conlleva, y al final, los últimos 20 minutos, pues si queréis podéis hacer preguntas a través del chat, o sea que todas las preguntas que queráis hacer, los comentarios, no dudéis en hacerlo a través del chat y yo luego pues los leeré para redirigirlos a Simón. Así que muchísimas gracias, Simón, a la editorial Luciérnaga, por supuesto, aunque no ha podido estar hoy con nosotros, pero siempre cuando no tenemos al autor, siempre nos gusta tener al traductor, porque es parte viva de la obra. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y adelante cuando quieras. Muy bien. No, primero que nada, quería dar las gracias a Casa Asia por darnos esta oportunidad, tanto a mí como a Luciérnaga, de poder presentar esta obra tan importante de Jeffrey Hopkins, que finalmente ve la luz en nuestra lengua. Quería también agradecer sobre todo a María Fresquet y a Toñi Ramiro, que han sido pieza clave en que esta obra se haya publicado al castellano. Y también a todo el Grupo Planeta y en particular a Luciérnaga por toda la colaboración que ha sido mucha para poder maquetar y publicar la obra, ¿no? Bueno, yo quería empezar haciendo una pequeña introducción, algunos conceptos budistas claves, y también luego procederé un poco a explicar qué es la vacuidad, que es el tema central de la obra, y entonces luego ya sí que me meteré un poquito a explicar, obviamente de forma muy sucinta, las diferentes partes del libro, ya que bueno, es un libro bastante extenso, tiene 1200 páginas, y entonces, bueno, luego pues podréis hacer preguntas y ahí terminaremos, ¿no? Bueno, respecto a los conceptos claves de la psicología budista,
Lo primero que hay que decir es que el punto de partida es que, digamos, nuestra mente, de forma innata, está siempre buscando la satisfacción, ¿no? La felicidad. Y a la vez está siempre intentando evitar el sufrimiento y la insatisfacción, ¿no? Entonces, nosotros generalmente estamos muy enfocados a buscar nuestra felicidad o nuestra satisfacción en los objetos externos, ¿no? En cosas que son externas a la mente, ¿no? Por ejemplo, estamos muy centrados en buscar la felicidad pues en cosas materiales, en experiencias sensoriales, ¿eh? Por ejemplo, pues la fama, el dinero, o si no, en tener toda clase de experiencias sensoriales, pues una música determinada o unos paisajes, o si no, la playa, viajar, ¿no? O sea, todo cosas que vienen de lo externo, ¿no? Entonces, si bien cierto grado de felicidad y de satisfacción proviene de lo externo, podemos observar que esto no es suficiente para poder sentirnos plenamente felices y podernos sentir, tener una felicidad un poco más profunda, ¿no? Podemos ver ejemplos de personas que tienen todo lo externamente deseable. Por ejemplo, hay, no sé, podemos poner ejemplo de actores de Hollywood, por ejemplo, que tienen, digamos, una felicidad externa elevada, ¿no? Pues, por ejemplo, son muy famosos, tienen mucho dinero, se dedican a lo que les gusta, tienen acceso a toda clase de placeres, mejor no tienen que trabajar, ¿eh? Y en cambio podemos observar que hay muchos casos, por ejemplo, de suicidios, ¿no? De gente con un nivel de felicidad externa muy grande, ¿no? Por tanto, eso nos da cuenta de la importancia de la mente, ¿no? De cara a la felicidad, ¿no? Y al bienestar, ¿no? Por contra, también tenemos ejemplos opuestos, ¿no? Gente que a lo mejor tiene una vida muy sencilla, externamente a lo mejor vive en una cabaña o en tercer mundo, a lo mejor, ¿no? Y en cambio, pues podemos encontrar personas que tienen una situación externa muy sencilla y en cambio pues están muy contentos, están mentalmente muy bien, ¿no? Y desde ese punto de vista sufren menos, ¿no? Por tanto, la mente, según el budismo, es el agente principal en la felicidad, en la satisfacción y también en el sufrimiento, ¿no? Este punto es muy importante, ¿no? Entonces, la psicología budista lo que nos dice es que la mente posee toda una serie de causas internas, una serie de emociones destructivas que son las responsables del sufrimiento que habitualmente experimentamos en nuestra vida, ¿no? Concretamente, el budismo distingue dos tendencias básicas que serían las responsables de la mayor parte del sufrimiento que habitualmente experimentamos, ¿no? La primera tendencia básica negativa sería lo que llamamos el aferramiento. El aferramiento es una tendencia que siempre está dirigida hacia el placer, ¿no? Como decía antes, nosotros pues
queremos ser felices, no queremos sufrir. Y entonces cuando nos encontramos con un objeto agradable, pues lo que queremos es asir ese objeto, ¿no? Queremos aferrar, ¿no? Pero aferrándolo, en lugar de conseguir esa felicidad que estamos buscando, lo que conseguimos más bien es, por un lado, perder o quemar esa felicidad, y por el otro lo que conseguimos es transformar el placer en sufrimiento, ¿no? Por tanto, el aferramiento, en lugar de proporcionarnos felicidad, satisfacción, lo que consigue es producir lo contrario, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así un poco sencillo, ¿no? De cómo funciona esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, una copa de vino, por poner un ejemplo, y tú te tomas esa copa de vino tranquilamente, bueno, no es el nirvana, pero es un placer, digamos, un placer pequeño, ¿no? Ahora, si tú te aferras a eso, lo primero es que el placer que ibas a experimentar se reduce inmediatamente, ¿no? Porque a lo mejor te bebes el vino con ansiedad, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el vino pues, podría ser una comida, un viaje, una persona, lo que sea, ¿no? Entonces, si sigues aferrando ese objeto, no solo el placer se diluye, sino que incluso transformas ese placer en sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, una adicción, ¿no? Volviendo al ejemplo del vino, si tú sigues aferrando, pues luego no puedes estar sin ello, ¿no? Pues no tengo vino, ¿cuándo tendré vino? ¿Cuándo no? Desarrollarías, por ejemplo, alcoholismo, ¿no? Es decir, cualquier placer que lo aferramos, lo acabamos convirtiendo en una fuente de sufrimiento, ¿no? En lugar de una fuente de felicidad, que es lo que debería ser, ¿no? Lo mismo ocurre con la aversión, ¿no? La aversión, que sería la otra tendencia negativa básica que tiene la mente, lo solemos dirigir cuando experimentamos un objeto desagradable, un objeto de sufrimiento, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando nosotros experimentamos algo desagradable, tendemos a rechazar esa experiencia, ¿no? O sea, generamos aversión, rechazo a esa experiencia. Y eso, en lugar de quitarnos el dolor, lo único que hace es aumentar el sufrimiento que eso nos está produciendo, ¿no? A ver, todo esto lo estoy explicando todo muy, muy rápido, muy sucinto. Obviamente todo esto requeriría una explicación mucho más detallada, pero es para que os hagáis una ligera idea, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿no? La mente posee el aferramiento, la aversión, que produce toda una amalgama de emociones destructivas que habitualmente experimentamos, ¿no? Como el miedo, la ira, los celos, orgullo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas emociones son lo que acaba produciendo que internamente suframos mucho, ¿no? Entonces, el objetivo de la psicología budista es reducir todas estas, y eventualmente eliminar todas estas kleshas que se llaman en sánscrito, o emociones destructivas, ¿no? Muy bien. Entonces, la raíz de todas estas emociones destructivas sería lo que se conoce en sánscrito como avidya, ¿no? O marikpa en tibetano, ¿no? Avidya en sánscrito, marikpa en tibetano, ¿no? Es decir, la mente posee una
cognición errónea de la realidad que lo que hace es producir el aferramiento, la aversión y toda la amalgama de emociones destructivas que habitualmente experimentamos en nuestra vida, ¿no? Esta cognición errónea, que en budismo avidya quiere decir ignorancia, ¿no? Ignorancia que no es una ignorancia académica, ¿no? O una ignorancia de otro tipo, sino es como una ignorancia cognitiva, ¿no? Entonces, esta ignorancia cognitiva, que sería esta cognición errónea, es lo que produce todas las kleshas, las emociones destructivas, ¿no? Y son estas emociones destructivas lo que produce el sufrimiento o los diversos sufrimientos que habitualmente experimentamos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la vacuidad, ¿no? ¿Qué es la vacuidad? La vacuidad es la ausencia de algo, ¿no? Vacuidad en sánscrito se llama suñata, o en tibetano tumpañí. La vacuidad quiere decir que algo está vacío de algo, ¿no? Entonces, lo que el Buda explicó es que la raíz de todas nuestras emociones negativas es la percepción de existencia inherente, que se llama, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una cognición innata, errónea, de cómo existe la realidad y de cómo existe el yo, que es la que está detrás de toda la generación de todas esas emociones destructivas que nos producen insatisfacción, ¿no? Esa cognición errónea se basa en el no análisis de la apariencia que tienen las cosas, ¿eh? Es decir, las cosas aparecen como existiendo en y por sí mismas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo nos fijamos en una silla, la silla aparece como si tuviera una existencia independiente de mí, como si existiera por sí misma. Pero si analizamos bien, veremos que esa silla pues, no es más que un conjunto de cosas, ¿no? Es un trozo de madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no hay una silla realmente, ¿eh? Lo que pasa es que yo la he conceptuado de esa manera, la percibimos de esa manera y le designamos ese concepto y luego me aparece a mi mente como no designado por la mente, ¿no? Eso sería la existencia inherente, ¿no? La apariencia de que las cosas no son designadas por la mente en absoluto, ¿no? Sino que están ahí por su propio derecho, por su propio poder, ¿no? Pero si analizamos esto más en detalle, veremos cómo no existe de esta forma. La realidad no es de esta forma. Un ejemplo muy bueno que se puede dar o que se suele dar en las enseñanzas budistas son las letras. Las letras yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, coges la letra A, ¿no? Nosotros cuando éramos pequeños no veíamos las letras, ¿no? Lo que veíamos eran unos dibujitos. Por ejemplo, cuando nos presentaban la letra A, veíamos pues, unos palitos y el profesor nos decía, esto es la A, tal, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ponerle el concepto a ese dibujito, a esos palitos, ¿no? Entonces, en el siguiente instante, cuando tú pegas, digamos, ese concepto en el objeto, en los palitos, lo que se llama la base de designación en el budismo, instantáneamente luego aparece ese objeto a tu mente como si no estuviera designado por tu mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora nosotros
cuando vemos los palitos ya no vemos los palitos, vemos la A directamente. Y nos pensamos que la A está ahí en el objeto, por el lado del objeto, ¿no? Y que no tiene nada que ver con nosotros esa letra, ¿no? Pues bien, en realidad esa letra existe dependiendo de una designación conceptual que hacemos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con todo lo demás, ¿no? Un ordenador, una casa, una persona, Barcelona, cualquier cosa está designada por la mente en dependencia de una designación conceptual, ¿no? Entonces, la vacuidad quiere decir que las cosas están vacías de sí mismas, ¿no? Es decir, cuando tú percibes una silla, la silla está vacía de ser silla. Es decir, la silla es relativamente una silla para ti, que la concibes de esta forma, pero en última instancia no es tal cosa, porque depende de, como decía, de un concepto para existir como tal, ¿no? Esta dependencia se le llama originación dependiente en budismo y es la razón máxima de que las cosas no tienen una existencia propia o inherente, ¿no? Entonces, entonces, aquí es donde entra la meditación, ¿no? La meditación, y meditación en la vacuidad, es la meditación que permite al practicante poder penetrar en la percepción de la falta de existencia inherente de las cosas, ¿no? Y eso lo que hace es cortar la cognición errónea, que sería la causa de todas las emociones aflictivas que habitualmente nos producen malestar psíquico, sufrimiento, ¿no? Entonces, esto sería así a muy a grosso modo, obviamente, lo que es la vacuidad, ¿no? La vacuidad, de acuerdo al sistema más profundo de explicación budista, que es la visión prasangika, el Buda, durante su vida, explicó los diferentes niveles de acercamiento a la percepción directa de la vacuidad, lo que dio origen a diferentes escuelas filosóficas budistas. La visión más básica sería la vaibhashika, luego vendría la sautántrica, y luego tenemos la visión chittamatra y por último la visión medhyamika. La visión medhyamika tendría dos subescuelas, que es la svatántrica y la prasangika, ¿no? Entonces la prasangika sería la visión final más profunda que dio el Buda sobre cómo existe la realidad y el objetivo final de meditación para lograr el nirvana o lograr la felicidad plena, ¿no? Llegar a la naturaleza de nuestra mente y de esta forma cortar la raíz del sufrimiento, ¿no? Esta cognición errónea sería como una psicosis fundamental, ¿no? O sea, la mente tiene una cognición innata errónea, podríamos decir psicótica, ¿no? Que es la causa de todas nuestras neurosis, de todos nuestros problemas psíquicos y sufrimientos diversos, ¿no? Entonces, entonces, ahora pues que os he hecho una breve introducción a algunos conceptos claves, pues ahora vamos a ver un poquito el libro. Este libro, Meditación a la Vacuidad, el autor, como ya sabéis, es Jeffrey Hopkins. Jeffrey Hopkins es uno de los mayores expertos occidentales que hay académicos sobre el budismo
Ha sido traductor del Dalai Lama durante muchos años. Ha sido profesor, ya está retirado, ha sido profesor durante muchos años en la Universidad de Virginia sobre estudios religiosos y tiene más de 20 libros sobre budismo, muy extensos y muy detallados, ¿no? Es una de las, así a nivel occidental, una de las máximas figuras de conocimiento de esta materia, ¿no? Y concretamente esta obra, Meditación en la Vacuidad, ha sido una obra que ha sido referencia, además que salió hace muchísimos años. Pensemos que salió publicada a principios de los 80. Entonces, claro, ya lleva 40 años, ¿no? Publicada, y es una obra referencia para todo el mundo que quiera estudiar budismo o conocer más sobre la meditación budista. Es una obra referente, ¿no? Entonces, por fin hemos podido publicarlo en castellano, traducirlo y publicarlo en castellano, y creo que es una gran oportunidad poder adquirir todo este conocimiento, ¿no? En nuestra propia lengua. Entonces, bueno, el libro consta de 6 partes. La primera parte del libro consiste en una introducción y una explicación de los diferentes métodos de meditación para poder meditar en la vacuidad. Métodos prasangicas, obviamente, que es la visión más profunda. Y ahí Jeffrey Hopkins pues, nos explica 4 o 5 métodos que son los más utilizados dentro del budismo para hacer que la mente perciba la vacuidad de las cosas. Luego hay una segunda parte que consiste en un análisis de la realidad, de cómo es la realidad, que nos va a permitir meditar mucho mejor y tener una experiencia más profunda, y nos explica más detalle los métodos que explican la primera parte, ¿no? Luego vendría una tercera parte del libro que consiste en una visión más general del budismo, en donde nos explica conceptos claves budistas como las 4 verdades nobles o otros tipos de conceptos básicos. Luego hay una cuarta parte que son ya las diferentes escuelas o sistemas de entender la vacuidad. A ver, las diferentes escuelas filosóficas budistas surgen porque el propio Buda explicó a diferentes niveles para facilitar la entrada a diferentes niveles de discípulos, ¿no? Es decir, así de entrada hay mucha gente que le puede costar entender la visión más profunda, y entonces el Buda hizo como varios pasos para poder penetrar en la experiencia de la realidad tal como es, ¿no? Y también de esta forma ir eliminando diferentes grados de cognición errónea que pudieran facilitar al practicante ir penetrando en la experiencia, ¿no? Así sucintamente, ¿no? La primera... Espera, quiero ver cómo vamos de tiempo. Vale. Así, sucintamente, la primer nivel de cognición errónea de la realidad sería la cognición de permanencia, ¿no? Es decir, nosotros, fijaros que las cosas son impermanentes,
pero las percibimos permanentes, ¿no? Fijaros que las cosas están cambiando momento a momento, ¿no? Nuestras células, los átomos, el universo, todo está cambiando momento a momento. Incluso, por ejemplo, esta ponencia, ¿no? Va cambiando, cada segundo va transformándose, ¿no? Entonces, esta impermanencia, la realidad es impermanente, pero en cambio nosotros percibimos la realidad como si fuera permanente, ¿no? Como si fuera más sólida de lo que realmente es, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hay un cambio importante, normalmente nos suele choquear, ¿no? A lo mejor pues se muere alguien que es cercano a nosotros, o cambia algo sustancial en nuestro entorno, y entonces nos suele causar un trauma, eso nos suele causar un shock emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos que eso cambie. Aunque intelectualmente sabemos que eso va a morir o que eso va a cambiar, que eso no va a permanecer, nosotros esperamos que eso no vaya a cambiar nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente tenemos esa cognición errónea de que las cosas son para siempre, son permanentes, ¿no? Pero no hay nada para siempre, todo está cambiando momento a momento, ¿no? Entonces, precisamente esta cognición errónea de ver las cosas permanentes hace que nos aferremos a las cosas como si fueran de esta forma, ¿no? Entonces, claro, cuando cambian, nos duele cuando cambian, ¿no? En general. Entonces, este sería el primer nivel de meditación y de contrarrestar digamos, la cognición errónea más burda, que sería la cognición de permanencia, ¿no? Más profundo sería la cognición errónea de dualidad. Nosotros, si analizamos a un poquito más profundo, vemos que nosotros percibimos, por ejemplo, al yo, a nuestro yo totalmente separado, al sujeto totalmente separado de los objetos. Tenemos una percepción de la realidad como si fuera un puzzle, ¿no? Y entonces es como si estuviera todo recortado, ¿no? Como si yo estuviera recortado y escindido de todo lo demás, ¿no? Pero si lo miramos bien, realmente dónde empiezo yo y dónde empieza lo que no es yo, ¿no? Ese límite no existe, no se puede encontrar realmente, ¿no? Porque eso no quiere decir que seamos lo mismo, ¿no? Que yo sea lo mismo que una planta o que lo mismo que estoy percibiendo, ¿no? Obviamente no. Pero la realidad se asemejaría más a una foto que no a un puzzle, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto, por ejemplo, es la segunda visión más profunda de la realidad que dio el Buda, que se corresponde con la escuela Chittamatra, ¿no? Así como la que os he dado antes se corresponde más con la escuela Vaibhashika o Sautántrica, ¿no? Y luego, por último, tenemos la visión mediámica, y concretamente la prasángika, donde el Buda explicó la cognición errónea más sutil de todas y cómo contrarrestarla en meditación, ¿no? Que es la cognición errónea de la existencia inherente que os he mencionado antes. Entonces, como os explicaba antes, a nuestra mente las cosas le aparecen como si tuvieran existencia propia, una existencia inherente, pero si analizamos más detenidamente, vemos que no hay nada que exista por sí mismo, ¿eh?
nada, ¿no? Ni un árbol, ni el yo, ni la mente, ni los fenómenos, ni un libro, nada tiene existencia propia. Eso no significa que no exista en absoluto, las cosas existen, pero existen en interdependencia, no de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, el mismo libro, ¿no? Meditación a la vacuidad, aparece existir como si existiera por sí mismo, como si fuera, hubiera un libro realmente que es la meditación en la vacuidad, pero no existe por sí mismo, ¿no? Depende de, por ejemplo, este mismo libro, si tú lo das a una persona de China, pues no verá nada, verá un libro, pero no verá nada que pone ahí dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene los conceptos que le permiten leer este libro. Pues no sabe castellano. En cambio, nosotros, que sabemos castellano, pues cuando abramos las páginas, pues van a aparecer un montón de ideas y un montón de cosas. Por lo tanto, el libro, ¿dónde está el libro? ¿Está aquí? ¿Está en tu mente? ¿Entre tu mente y el libro? ¿Dónde está el libro realmente, no? Si lo analizamos bien, veremos que el libro es una originación dependiente. O sea, surge en dependencia a una mente que lo percibe, a una designación conceptual y a una base que sería la base de designación, que sería el libro, ¿no? Las bases del libro, ¿no? Pues las páginas, las letras, etcétera, ¿no? Entonces, el libro es vacuidad, ¿no? El libro no puede ser hallado. Esta imposibilidad de hallar el libro es la vacuidad del libro, ¿eh? Entonces, cuando meditamos la meditación en la vacuidad consiste en buscar el objeto de tal manera que no lo hallamos, ¿eh? Y al no hallarlo, hallas la vacuidad del objeto, ¿no? Y al hallar la vacuidad, cortas la cognición errónea más sutil, que es la que causa el sufrimiento. ¿Entendéis? Bueno, entonces esto sería la cuarta parte, donde se explican las diferentes escuelas y, por tanto, las diferentes progresiones hacia la visión final. Luego la quinta parte es totalmente dedicada a la visión final de la vacuidad, la escuela prasangika, la visión prasangika. Y luego en el último parte, que hay la traducción de un texto clásico tibetano, en el que se basa todo el libro en realidad, ¿no? Que es una obra de Jamyang Shepa, que es un gran maestro tibetano, que pertenece a la Universidad de Drepung, que vivió hace unos siglos. Y nada, esto sería así sucintamente. Obviamente he intentado explicaros muchos conceptos en solo 40 minutos. Seguro hay muchas cosas que no entendéis y podéis ahora preguntar el tiempo que resta. Pues muchísimas gracias, Simón. Como bien dices, son muchos conceptos en tan poco tiempo y además pues no son fáciles tampoco de explicar. Por eso agradecerte este esfuerzo por ser tan didáctico y poder explicarlos bien. Tenemos algunas preguntas. Sí. Yo tengo una, empezaría por mí mismo, sí, aprovechando mi función aquí ahora un poco de moderador, porque hablabas al principio de que buscamos la felicidad a través, fundamentalmente o mayoritariamente a través de cosas materiales, ¿no? La fama, el dinero. Pero ¿qué es la felicidad en realidad? Muy buena pregunta, sí. El budismo distingue dos tipos de felicidad, ¿no? La felicidad mundana o externa, que tiene la característica de ser efímero, ¿no? De ser temporal. Por ejemplo, una cena, ¿no? Tú te vas de cena y cuando empiezas a cenar, el pico del placer está al principio, ¿no? Pero a medida que vas cenando, el placer va disminuyendo, hasta que se transformaría en sufrimiento si siguieras comiendo, ¿no?
Por ejemplo, pues, si cenaras más, te acabarías vomitando, ¿no? Sería hasta una tortura si quieres, ¿no? Es decir, el placer se extingue y se convierte en sufrimiento, ¿no? Y eso pasa con toda la felicidad mundana. Por ejemplo, una canción también, ¿no? Tú te pones una canción de música, al principio el pico del placer está aquí, pero cuanto más la escuchas va bajando, bajando, y sí, sería una tortura. De hecho, en Guantánamo utilizan ese método para torturar a la gente, te ponen una canción todo el rato sin parar, te vuelves loco, ¿no? O sea, es decir, la felicidad mundana tiene esta característica de ser una felicidad temporal y más superficial. Eso no quiere decir que no esté bien disfrutar de toda esa felicidad. O sea, no es que se niegue esa felicidad. Lo que pasa es que sería como no sería la cena, sería como ¿no? El aperitivo, ¿no? Nada más. Entonces, luego hay una felicidad más profunda, que sería la felicidad interna, que es la que depende directamente de la mente y nuestro estado mental, ¿no? Entonces, cuanta más presencia de emociones saludables, positivas, y menos presencia de las kleshas que he dicho antes, las emociones destructivas, la mente experimenta una satisfacción interna, interior, ¿no? Y en este caso, estas emociones positivas, cuanto más más establecidas están en la mente, produce una felicidad más estable y profunda, ¿no? Vale, la verdad es que hay muchas preguntas. Sí, bueno, las que sean. Vamos a ver. Alma dice, ¿es este un buen libro para un primer acercamiento al budismo o es recomendable alguna lectura previa para entender este libro? A ver, sí, no. A ver, es verdad que es un libro avanzado, pero también Jeffrey Hopkins, como os he dicho, hay una parte que explica los fundamentos del budismo dentro del libro, ¿no? O sea que es un libro muy completo porque tiene tanto para introducirte, sobre todo en la parte 3, y luego tiene pues ya para mucha sofisticación y profundidad, ¿no? O sea, tiene ambas cosas, ¿no? Es verdad que a lo mejor si te interesa una introducción mucho más, pues entonces es otro libro, ¿no? Pero tiene de todo, ¿no? Tiene de todo. Gemma nos pregunta ¿qué se siente al hallar la vacuidad? Sí. ¿Qué se siente? Buena pregunta. Cuando el practicante percibe la vacuidad, va acompañada de una experiencia de muchísimo gozo físico y mental que extingue el sufrimiento tanto sensorial como emocional. Vale, bueno, Félix nos dice que no ha entendido muy bien el concepto de vacuidad. Si puedes poner otro ejemplo de esta meditación. Sí. Mira. Por ejemplo, ¿no? Durante mi exposición me he basado en un método que se llama la originación dependiente para exponer la vacuidad, pero se puede exponer de diferentes maneras, ¿no? Voy a utilizar otra manera que a lo mejor puede ser, por ahí se puede entender mejor, ¿no? Por ejemplo, si tú coges una silla, ¿no? Una silla está constituida de partes, ¿no? O sea, una silla, pues por ejemplo, tiene 4 patas, un respaldo y una tabla, ¿no? Para sentarse, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos la silla, no la podemos encontrar en ningún lado, ¿no? Por ejemplo, si la silla existe realmente, tendríamos que poder señalar con el dedo, mira, esto es la silla, ¿no? Pero no hay nada que pueda señalar con el dedo que sea la silla. Por ejemplo, si tú dices, no, la silla, si la buscas en cada una de las partes de la silla, no encuentras la silla, ¿no? Por ejemplo, la silla no es una pata. Si la silla fuera pata, pues le diríamos a la silla, le diríamos a la silla las patas, ¿no? Y no, solo sería la pata, ¿no? Porque una pata no es una silla, ¿no? Por tanto, las patas no son la silla
El respaldo no es la silla, la tabla no es la silla, ninguna de sus partes es la silla. Entonces, mucha gente diría, no, Simón, la silla es el conjunto. Tío, no te enteras. La silla es el conjunto de las partes, ¿no? Pero tampoco es el conjunto, porque si tú quitas una pata, sigue habiendo silla. Tú sigues percibiendo una silla, ¿no? Incluso hay sillas que tienen 3 patas o hay sillas que tienen una pata incluso, ¿no? Entonces, tampoco está en el conjunto de las partes, ¿no? Ni tampoco fuera del conjunto, porque si estuviera fuera no nos referiríamos a ese objeto como silla, ¿verdad? Por lo tanto, si tú buscas la silla, no la encuentras en ningún lado. Eso es la vacuidad. La imposibilidad de hallar el objeto. ¿Por qué no podemos hallar el objeto? Porque no está ahí por sí mismo. Siguiendo con este tema, Inma San Juan nos pregunta si el concepto de vacuidad se puede aplicar a las personas también, sí, según la cual los individuos tendrían o no existencia por sí mismas. Sí, justamente para poder acabar con las emociones destructivas es muy importante meditar en la vacuidad del yo y en la vacuidad de la base del yo, que sería la mente y el cuerpo. De hecho, yo os he puesto ejemplo de vasos, de sillas, de objetos así muy inertes, pero lo que se medita habitualmente es en el sujeto, porque es ahí donde yace el aferramiento máximo, que es al yo. Uh-huh. Y Miguel Ángel, bueno, hay muchas preguntas y son muy concretas, lo cual siempre es de agradecer porque son... Miguel Ángel dice, aquí no, como no hay símbolo de interrogación, no sé si es una afirmación, pero dice, la visión de nosotros mismos también es irreal. Sí, es verdad. O sea, justamente el Buda lo que habló de la ilusión, ¿no? El Buda decía que la realidad era ilusoria. Eso no lo dice solo Buda, también lo decía Einstein, David Bohm, o sea, hay muchos físicos que lo dicen. Es decir, la realidad, tú fíjate, una ilusión, ¿qué quiere decir? Que algo te aparece de una manera, pero es de otra. Entonces eso es una ilusión. Es decir, por ejemplo, a veces tú vas por un desierto y el calor te aparece como un oasis, ¿no? Tú ves un oasis, pero es una ilusión. Cuando vas ahí no hay tal oasis, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Las cosas nos aparecen como si tuvieran existencia inherente, pero no la tienen. La realidad, por tanto, es una ilusión, ¿eh? Es ilusoria, ¿no? Y luego hay otra persona que, bueno, te da las gracias por tu presentación y te pregunta si aferramiento y apego son lo mismo. Sí, es lo mismo, son sinónimos, sí. Sí, pero apego se define como la tendencia de la mente a querer asir el objeto. Asir quiere decir poseer, agarrar el objeto, ¿no? Con la mente, ¿no? Eso es el apego o el aferramiento. A veces aferramiento se puede traducir como un apego intenso, un poco más intenso, ¿no? Y el apego como algo más sutil también, ¿eh? Pero en general son lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos a José Manuel que pregunta, que dice, para conocer en profundidad esta filosofía, ¿es preciso adherirse a alguna escuela budista o es posible una visión occidental? ¿Habría riesgo de desvirtuarla? Sí, muy buena pregunta esta. Sí, a ver, y esto gracias a esta persona me recuerda una cosa que quería decir. A ver, este libro, como cualquier libro de meditación budista, no solo cualquiera de ellos, es para aprender y tal, pero todas estas prácticas deben hacerse bajo la tutela de un maestro cualificado o de un profesor de budismo cualificado que te guíe y te enseñe a meditar, ¿eh? O sea, no puedes meditar solo leyéndote un libro, ¿eh? Eso no... Recordemos que la mente es una cosa sutil y no eso sería suficiente, ¿no? Hace falta, pues, tener la instrucción de un profesor que te va guiando y te va enseñando cómo se hace bien, ¿eh?
Y tenemos también a Chema, que ya es una pregunta un poco más personal, pero seguro que es muy interesante, porque querría saber cómo fue tu proceso e interés para terminar siendo monje budista y también qué universidad o escuela recomendarías para aprender meditación o ser profesor de meditación. Muy bien, buena pregunta. Bueno, a ver, yo empecé en el budismo muy joven, cuando tenía 16 años, y entonces siempre me fascinó y entonces ya muy joven bueno, empecé a estudiar budismo aquí en Barcelona, pero también empecé a ir a monasterios tibetanos en el exilio, en la India, y me empecé a adentrar y tal, y eventualmente me hice monje y estuve muchos años de monje pues estudiando y meditando en los monasterios, ¿no? Y eventualmente pues volví aquí a un poco a enseñar todo lo que había aprendido y bueno, yo soy profesor de budismo y de meditación y entonces suelo dar bastantes cursos y seminarios y demás. Y entonces, y luego respecto a dónde aprender, pues a ver, el budismo es muy amplio, hay muchas escuelas. El propio budismo tibetano tiene 4 escuelas, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es ir a personas que son expertas y a sitios cualificados, ¿no? Porque es verdad que también en este tipo de cosas abunda gente que a lo mejor picotea de aquí a allí, luego se inventa cosas o enseña cosas mal. Entonces sí que recomiendo pues tener un poco de criterio a la hora de escoger, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos siguen llegando muchas preguntas, así que perdonar a todos aquellos a los que no puedo leer su pregunta porque nos quedan pocos minutos y acaban de llegar como 26 nuevos mensajes, o sea que estamos encantados de ver este gran interés. Sol nos pregunta, para los que no conocemos el libro, ¿hay técnicas para practicar la meditación? Libros para, ¿cómo has dicho? Dice que Sol, que si hay, para los que no conocen el libro de Jeffrey Hopkins, si hay técnicas especiales para practicar la meditación. Especiales, claro, no sé qué significa especiales, pero bueno, a ver, libros donde se explica diferentes tipos de meditación budista y cómo practicar, hay muchos, ¿no? Lo que quería destacar es, también por eso lo escogí, ¿no? Para traducirlo, porque creo que este libro es una obra maestra sobre este tema, ¿no? O sea, que lo mejor es... Yo recomiendo el libro, obviamente, sí. Claro. Sí, desde luego es como bien has comentado al principio, un libro que después de 40 años lleva siendo un referente, pues por algo será. Exactamente, sí. Xavi nos dice si la vacuidad es un momento o momentos determinados o se trata de un estado permanente. Muy buena pregunta esta, muy buena. A ver, existen 2 realizaciones de la vacuidad. Realización quiere decir percepción, ¿no? Uno sería la realización inferencial de la vacuidad, que quiere decir que cuando el yogi, el practicante, después de haber estudiado la vacuidad y de haber meditado en ella analíticamente, tiene cierto nivel de experiencia, aún conceptual, de la vacuidad, pero ya más profundo, ¿no? Y ese nivel eventualmente nos conduce al siguiente nivel, que sería la percepción directa de la vacuidad o cognición directa, que es cuando la mente ya ve la vacuidad como te puedes mirar la mano y sin mediar un concepto. Sería posiblemente una percepción directa, ¿no? Es decir, tú ahora te ves la mano y tú no estás pensando, uy, ahí debe estar la mano, ¿dónde está la mano? Ya no es conceptual, es directo, ¿no? Y esa es la percepción que libera a la mente del sufrimiento, la percepción directa. Y es lo que se busca con la práctica.
Muy bien. Rafael te pregunta, ¿a qué te refieres con emociones positivas? ¿No es suficiente con evitar las clesas, emociones aflictivas, para estar ecuánime y extingue el sufrimiento? Buena pregunta también. A ver, justamente, a ver, para eliminar, por ejemplo, mira, en tibetano, Buda se llama Sangye, ¿no? Sang quiere decir aquel que ha eliminado todo lo destructivo, ¿no? Y Gye, aquel que ha desarrollado todo lo positivo. Es decir, en el budismo hay dos grandes prácticas, ¿no? Una es eliminar todo lo destructivo de la mente, pero la otra parte de la práctica budista es desarrollar todo lo positivo, ¿no? Por lo tanto, son las dos cosas, ¿no? Para eliminar el sufrimiento hace falta las dos cosas, no solo una. Hay que eliminar lo negativo, pero también desarrollar lo positivo. Por ejemplo, la cognición errónea se elimina gracias a desarrollar la percepción correcta de la realidad, ¿no? Entonces, uno elimina al otro. Muy bien, ya nos estamos casi quedando sin tiempo, pero Israel pregunta, yendo ahí al detalle, si aparece en el libro una relación detallada de la relación entre los 5 agregados y los 8 dharmas mundanos. Una relación entre los 5 agregados y los 8 dharmas mundanos. Sí, aquí ya me pierdo. O sea. Sí, no, es una buena pregunta. A ver, relación directa no. Los 5 agregados serían el conjunto de cuerpo y mente, ¿no? Y los 8 dharmas mundanos son 4 pares de apegos y aversiones a cosas, ¿no? Por ejemplo, el apego a lo placentero y la aversión a lo no placentero, ¿no? O el apego a la fama y la aversión a que no te conozcan, ¿no? O el apego al elogio y el rechazo a la crítica. O el apego a la riqueza y el rechazo a la pobreza, ¿no? Eso el Buda lo explicó para trabajar diferentes tipos de apegos que tenemos y aversiones que tenemos, pero no tiene una relación directa con los 5 agregados, ¿no? Y ya las dos últimas preguntas que nos da tiempo, bueno, más porque veo que son relativamente breves. Sí. Monse, que la ha hecho 2 veces, pregunta si se explica en el libro la forma de poder meditar para llegar a la vacuidad. Sí, totalmente. Totalmente, se explica en mucho detalle, claro. De hecho, ya en la primera parte, ya Hopkins empieza explicando el método de 7 puntos de Chandrakirti, la originación dependiente, las astillas de diamante. Son diferentes métodos que enseñó el Buda para meditar en la vacuidad, sí. Y luego se explican en mucho detalle a lo largo del libro, sí, por supuesto. Y ya la última, que nos da tiempo porque hemos llegado ya a la hora, Isabel pregunta, dice que le gustaría saber la relación que existe entre la cognición errónea y el sufrimiento. La relación, sí, pues justamente eso es un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, la cognición errónea es la que crea el apego y el apego es la que crea la aversión. Y estas 3 son las que crean todas las emociones negativas que habitualmente experimentamos, ¿no? Como el miedo, la ira, los celos, orgullo, baja autoestima. O sea, todas las aflicciones, todo lo que aflige la mente viene de la cognición errónea, fundamentalmente. Entonces, por eso el objetivo final del budismo es realizar la vacuidad. Porque si realizas la vacuidad, eliminas la raíz de todas las kleshas, las aflicciones. Pues muchísimas gracias, Simón. Enhorabuena por este trabajo inmenso de traducir esta obra de Jeffrey Hopkins. Y no sé si quieres ya comentar algo para cerrar. Bueno, yo para acabar solo quería decir comentar a todos los presentes que voy a hacer unas propuestas de curso a vosotros que habíamos dicho. Entonces es posible que se den algunos cursos en Casa Asia, si vosotros lo consideráis de beneficio.
y nada, que estaré encantado de seguir colaborando con vosotros y que todos estos conceptos los pueda explicar más en detalle, más en un curso, ¿no? Sí, sí, desde luego, visto la respuesta por parte de la gente que hemos tenido hoy, yo creo que sí que merece la pena seguir trabajando en esta dirección. Así que por nuestra parte, pues nada, darte las gracias de nuevo a la editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta, por su trabajo, y a todos los que se han conectado por seguirnos en esta entrada de año. Y seguimos en contacto. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros. Virtualmente o personalmente. Muy bien. Muchas gracias a ti, Rafa, y a todo el equipo de Casa Asia y a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Luego. Chao, chao.